Bendiciones, buenos días. Soy el pastor Vladimir Bazán de Iglesia del Reino. Un saludo para todos aquellos que están conectados a Facebook y también los que se van a conectar. Para mí es una bendición poder usar este medio para transmitir un mensaje de parte de Dios. Y vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento en su palabra y que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no es una palabra humana, no es de interpretación privada. Dios nos tiene que guiar para poder entender este hermoso libro, maravilloso libro. Así que vamos a dar las gracias al Señor por este día y porque nos da la oportunidad de leer su hermosa palabra. Amado Padre, te doy gracias por este día y por cada oyente, Señor. Por cada persona que va a ver este mensaje, te pido que tú le seas ministrando de parte tuya, ya que tú usas instrumentos, vasos de barro, para que la gloria no sea nuestra, sino de tuya, Señor. Bendigo tu santa palabra, danos entendimiento, danos luz, que podamos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón a lo que tú nos quieras hablar hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero también gloriosos, porque Dios está haciendo una obra maravillosa en su iglesia. Dios trabaja con nosotros en los momentos de más dolor. Dios nos lleva a pasar el desierto, Dios nos da promesas. Así que no nos sintamos solos ni desamparados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios siempre va a estar con nosotros, hermanos. Y eso es un acto de fe. Jesús dijo en su palabra: he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del siglo o del mundo. Así que estamos confiados que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es para nuestro bien. Y como estamos en este tiempo, yo quería compartir solamente 3 versículos, ya que sé que el tiempo a veces que uno tiene es limitado, y yo quiero condensar un poco la manera de cómo debemos caminar nosotros en Cristo Jesús. Hay 3 principios que encontré en un estudio y yo quiero hoy día compartirlo a ustedes, ser partícipe también de esto que me ha ministrado. El primer principio que va a aprender es cómo debemos caminar, cómo debe ser mi vida. Y hay 3 principios. Uno es ante Dios en santificación, en pos de Dios obediencia y con Dios en comunión. Esa es la manera que debemos caminar en nuestra vida diaria. Primero, ante Dios en santificación, ser santo, ser perfecto. Y eso lo vemos en Génesis 17:1. Dice: era Abraham de 99 años cuando Jehová se le apareció a Abraham y dijo: yo soy el Shaddai, el Dios todo suficiente, porque esta palabra significa el Dios todo suficiente. Y dice: anda delante de mí y sé perfecto. Ante Dios, nuestro caminar tiene que ser perfecto. Ahora, la perfección a veces lo entendemos nosotros como que algo que no necesita nada más, porque no está perfecto, está acabado. Y no necesariamente la palabra que se ocupa acá da a entender eso. En hebreo viene del tamín o tamín. Quiere decir completo, correcto, pacífico, sano, saludable, perfecto. Teleido, completo, maduro, perfecto, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito para perfección. Acá entonces quiere decir que es una completamente crecido, plenamente desarrollado, o sea, es una manera gradual. En el fondo lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: empieza a caminar conmigo y en la medida que camines conmigo vas a perfeccionarte, porque yo te voy a perfeccionar. Yo te voy a hacer crecer de esa manera. Y si nosotros vemos la historia de Abraham, Abraham tuvo también malas decisiones. Cuando él le dijo a a su esposa Sara, que era su hermana, por temor en ese lugar, 2 veces lo hizo, después lo hizo también su hijo. Entonces, ahí vemos que también cometió errores Abraham, también él falló en cierta manera en cosas que como humanos fallamos nosotros, pero él siguió el proceso hasta llegar a la perfección, hasta llegar a la madurez, a ser completo. Y cuando llegó a ser completo, Dios le cambió el nombre, no Abraham sino Abraham. Entonces, para enaltecer, padre de multitud. Entonces ahí vemos que Dios tiene un plan muy hermoso para cada uno de nosotros, un plan maravilloso, un plan redentivo, un plan donde nosotros tenemos que caminar siempre en la perfección. Y Jesús incluso también en el Antiguo Testamento nos pide, especialmente acá en Mateo capítulo 5, cuando dice
que debemos ser perfectos como mi Padre que está en los cielos, cuando debemos amar a los enemigos. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre injustos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también a los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, Dios nos demanda perfección. ¿Cómo debo caminar entonces mi vida diaria? En perfección. Lo voy a repetir, no es que usted nunca cometa errores, no se trata de eso, es llegar a la madurez. Es plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. Plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. Ese es el deseo de Dios, que usted alcance el propósito, que usted madure. Una de las cosas que nosotros debemos buscar es la madurez. Es la madurez. Madurez. Crecer en el Señor. Crecer es alcanzar los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, después de nuestro crecimiento, tenemos que impartir lo que hemos recibido de parte de Dios. Dios quiere que empecemos a discipular, pero yo, para poder discipular a otro, primero debo ser discipulado yo por el Señor, por una persona, debo ser formado para que yo después pueda hacer lo mismo con otra persona. Dios nos llama a ser discípulos, a todas las personas, pero para ser discípulos, primero yo tengo que ser discipulado. Yo no puedo hacer discípulos si nunca he sido discipulado por el Señor, si nunca me he sometido a la palabra. Y hay condiciones para ser discípulo. Una de las condiciones que nosotros vemos para ser discípulo, sean acá en Lucas, capítulo 14, si es que no me equivoco. Amén. Lucas 14, verso 25. Y aquí ahora el camino dice, caminaban con él. Caminaban con él. ¿Quiénes caminaban con él? Grandes multitudes. Entonces aquí lo podemos decir. Caminaban con él grandes congregaciones, iglesias grandes, grandes multitudes. Está diciendo que caminaban con él, o sea, tenían una relación, tenían un acercamiento. Caminar con él es que yo voy a la par contigo, voy caminando. Y volviéndose les dijo, y esta es la prueba para nosotros, si alguno viene a mí y no aborrece a padre o a madre y a la mujer y a sus hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Primera condición, está dispuesto a dejarlo todo, poner a Dios en primer lugar. Saben que todas las situaciones que nosotros pasamos en nuestra vida es porque no hemos ponido a Dios en primer lugar, lo hemos puesto en el primero, o sea, en el segundo, tercer lugar. Todas nuestras decisiones equivocadas que hemos tenido en la vida es porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Eso hay que reconocerlo. Las veces que nosotros nos hemos desviado o hemos tomado malas decisiones es porque a Dios no lo hemos involucrado en esa decisión tan importante. Entonces, para caminar con Dios, para poder ser agradable a Dios y para ser discípulo de Cristo, yo tengo que cumplir estos requisitos. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas y aún también a su vida, no puede ser mi discípulo. Obviamente dice acá la palabra aborrecer. De aborrecer no está diciendo de que usted le dé asco, no quiera nada con sus seres queridos. No, que usted no lo ponga en primer lugar. A eso se refiere, no es otra cosa. Porque se puede malinterpretar. Y hay gente que tuerce la palabra para su beneficio. Hay gente que puede torcer su palabra para beneficio. Pero no está diciendo la palabra eso. Está diciendo que no debo poner en primer lugar a esas personas. Ya sea mi mamá, mi esposa, mi hijo. En primer lugar es Dios. Para caminar con Dios tengo que poner a Dios en primer lugar. Y después dice, y también su vida, y no puede ser, y
y también su propia vida. O sea, tengo que aborrecer la vida mía, la vida del hombre viejo, la vida que nosotros tenemos. O sea, para que nosotros podamos entender, nosotros somos como un grano. Y el grano tiene que ser depositado en la tierra y ese grano tiene que partirse para que salga la semilla, brote la semilla y pueda dar luz a una planta. Nosotros de cierta manera estamos así encerrados en el yo. Y ese yo tiene que ser roto, completo, para que nazca la vida que realmente es la vida verdadera. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, esa palabra vida es la vida espiritual que Dios nos viene a dar, la vida eterna. Eso tiene que manifestarse en nosotros. En nosotros tiene que salir algo diferente a todas las cosas que la gente ha visto a nuestro alrededor. Por eso es importante ser testigos. Y no solamente en palabras, sino más en acciones, que a la par, tanto como yo hablo, también actúe. Tengo que tener ese balance, porque a veces nosotros predicamos mucho y hacemos poco. Hablamos demasiado y hacemos poco. Nosotros tenemos que ajustarnos la palabra y nosotros tenemos que ser formados por la palabra para que mi vida sea un reflejo de Dios. Un reflejo de Dios. Para eso tengo que hacer morir todo lo que es de esta tierra. Hacer morir lo terrenal en vosotros. A eso se refiere. Malos deseos, pasiones desordenadas, ira, enojo, etcétera, etcétera. Eso es aborrecer la vida. La vida que está a lo mejor manifestada muchas veces en situaciones complejas. Y dice, no puede ser mi discípulo. Verso 27, cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay una condición para caminar con Dios en santidad. Y había mucha gente que seguía a Cristo por los beneficios, pero Cristo sabía que lo buscaban solamente porque Dios saciaba su hambre, porque lo sanaba, pero no tenían el deseo de seguirlo y de cambiar sus vidas y de poner a Dios en primer lugar. Y a veces pasa así en las congregaciones, en la iglesia, que a veces no se pone a Dios en primer lugar. Vamos a pedir a Dios, y Dios lo va a dar porque Dios es un Dios de misericordia, pero lo más importante es seguir a Cristo. Y seguirlo quizás cuando más nos cueste, porque es fácil seguir a Cristo cuando todo está bien. Y en estas circunstancias que estamos viviendo como sociedad, como seres humanos, es donde yo más debo afirmarme en mis convicciones. Más yo debo crecer, más yo debo dar testimonio de que soy hijo de Dios, aunque nadie me vea. Y esto no se trata de que nos mostremos, sino que en mi relación con mi esposa, con mis hijos, en mi casa yo puedo ser testigo de Cristo. Y si usted es papá, si usted es mamá, usted tiene que reflejar a Cristo a sus hijos, porque sus hijos observan sus acciones. Ellos ven lo que usted dice y lo que usted hace. Y los padres tenemos una responsabilidad mayor de testificar a Cristo con nuestras acciones, con nuestras palabras, para que mis hijos puedan tener una fe sólida. Porque ¿qué pasa si usted en la casa es de una manera y la iglesia es de otra? ¿Qué pasa si usted con los vecinos de una manera y la casa es otra? ¿Qué van a ver los hijos? Van a ver una dualidad. Entonces yo puedo tener una vida doble. Entonces en la iglesia voy a cantar, adorar, pero voy a hacer cosas que el mundo hace. Eso es una vida doble y Dios aborrece esas cosas más. Nosotros tenemos que empezar a caminar realmente con una vida transformada. Eso es lo que Dios busca, vida transformada. Entonces el primer principio, debo andar en santidad. Debo andar en santidad. Y dice, tomar la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces yo, para caminar ante Dios en santidad y en perfección y ser discípulo de Cristo, tengo que asumir la cruz, negarme y darle a Dios el primer lugar. Mire hermano, cuando Dios pone a Dios, usted pone y yo pongo a Dios en primer lugar, todo lo demás empieza a ordenarse. Pero si usted no pone a Dios en primer lugar, aunque usted ore, ayune, algo que es lo que Dios me decía hace unos días atrás, nada, decía el Señor, nada reemplaza la obediencia a mi palabra, absolutamente nada. Nada, o sea, yo puedo hacer cosas buenas, pero si soy desobediente a la palabra, no sirve de nada, hermano. Acuérdese del rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? El rey Saúl era un rey, la Biblia lo dice. Pero el rey Saúl fue desobediente a Dios.
Y él pensó que con sus obras buenas, él iba a cambiar los dictámenes de Dios, que Dios a lo mejor iba a pasar por alto su rebelión. Pero no fue así. No fue así. Acá lo dice la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 'me perdí el versículo. Bueno, aquí habla cuando Saúl desobedece a Dios y peca. Cuando Dios le mandó a Saúl que tenía que eliminar a todos la tribu de Amalek. Y acá está en 1 Samuel capítulo 15, verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, dice, he obedecido a la voz de Jehová. Fui por el camino que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. O sea, él estaba poniendo ante la justicia de Dios, estaba poniendo su obra. Y dice acá, respondió Samuel, ¿se complace Jehová en holocaustos y en sacrificios como obedecer a la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura. Mire, hermano, usted puede hacer cosas para Dios sin estar obedeciendo a Dios en lo que Dios a usted le ha mandado. Puede estar haciendo la obra de Dios, pero bajo un principio de rebelión. Esto es lo que hizo Saúl. Saúl no obedeció. Dijo, he dejado lo mejor para el sacrificio de Dios, lo más gordo, lo más hermoso para ofrecerlo a mi Dios. Y Dios desechó eso. Dios desecha nuestras obras cuando no están de acuerdo a su palabra. Y Dios me decía, nada reemplaza la obediencia a mi palabra. No pensemos que si yo hago ciertas cosas buenas, Dios va a pasar por alto mi desobediencia a la palabra. No nos engañemos, hermanos. Dios lo que más desea y lo que más requiere y lo que demanda de nosotros es obediencia a su palabra, porque de otra manera Dios tiene una manera Él ha puesto la manera de acercarme a Él y es bajo la fe, bajo la obediencia a su palabra. Por eso que, mire, cuántos problemas hemos tenido nosotros cuando hemos sido rebeldes, cuando no hemos querido sujetarnos, cuando las cosas las hacemos, cuántos nosotros hemos sufrido y hemos tenido que aprender con dolor que la desobediencia trae consecuencias. Trae consecuencias en mi vida, a mi matrimonio, a mi finanzas, trae consecuencias. Y no pensemos que Dios solo va a pasar por alto. Dios te va a perdonar, pero las consecuencias las vamos a recibir. Entonces aquí hay algo importante, que Dios me lo dijo bien fuerte. Dijo, nada reemplaza la obediencia a mi palabra, absolutamente nada. Y Dios después me trae un versículo que está acá en Isaías. Ese versículo acá en Isaías. Mire lo que Dios dice de nuestra justicia, para que usted ponga atención. Isaías 64:6. Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruo. Isaías 64:6. ¿Cómo Dios ve nuestra justicia? Como trapo de menstruo. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Ponían su justicia ante Dios. Yo hago aquí, yo hago allá, y todas las cosas. No, yo soy mejor que ellos. Y empezamos, hermanos, terrible. Dios quiere obediencia, más que sacrificio. Mire, Dios quiere más obediencia que cualquier otra cosa en su vida. Si Dios te dice, haz esto, haz eso, y suficiente. No tengo por qué añadirle más. No tengo por qué hacer más de lo que Dios me dice. Yo tengo que hacer lo que Dios me determinó a hacer. Nada más que eso. Si Dios te determinó a dar una palabra, pero no la añadas tú de tu cosecha. ¿Me entiendes? Porque de esa manera yo me ajusto al plan de Dios. No tengo que quitarle ni añadir a lo que Dios me diga, a lo que Dios me demanda, a lo que yo tenga que decir.
Yo también tengo que usted hablarle lo que Dios me ponga en mi espíritu, en mi corazón, nada más que eso. No puedo salirme de allá, no puedo ir y empezar a hablar por una emoción o por un sentimiento. Yo tengo que estar enfocado a que usted reciba palabra de Dios, a que usted sea edificado. Mi objetivo es que usted se edifique y que si usted ha cometido un pecado, usted se vuelva a Dios para que Dios lo restaure. Porque ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros no podemos ser restaurados? Porque realmente no nos hemos convertido de corazón. Hay áreas que todavía todavía las sigo gobernando. Dice en la palabra del Señor, conviértete a mí y yo te restauraré. Conviértete a mí y yo te restauraré. Dicen en Jeremías 15, 19. Entonces me respondió Jehová, si te vuelves o te conviertes, yo te restauraré. ¿Cuándo viene la restauración en nuestra vida? Cuando yo me vuelvo. Cuando yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de los ojos. Y no empiece usted a justificarse que el hermano, que la iglesia, que el pastor. No, es lo peor. Usted nunca va a crecer. Una persona inmadura siempre va a buscar un chivo expiatorio, a alguien echarle la culpa a los demás. Debemos reconocer que nosotros tenemos libre albedrío, nosotros tomamos decisiones y a veces las decisiones que tomamos son erradas, porque no hemos esperado que Dios me hable, que Dios me dé una dirección. Hablamos a veces más de la cuenta y en vez de hablar bajo una inspiración, hablamos a través de una emoción. Entonces, ¿cómo yo puedo restaurar toda circunstancia? Es volviéndome a Dios. Dice, vuélvete a mí y yo me restauraré. Y yo te restauraré, dice, para que puedas estar de pie delante de mí en mi presencia. Si apartares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ello a ti. Bueno, acá le da otra palabra a Jeremías. Pero todo proceso de restauración, en toda circunstancia, empieza cuando yo me vuelvo a Dios. No hay otra manera. No hay otro camino. Usted no tiene que hacer más que convertirse de corazón. Otro versículo, Isaías 30, 15. Pues así dice el soberano Jehová, el Santo de Israel, vuestra salvación está en volvernos a mí, a Dios. Voy a volver a leer este versículo porque es un versículo que debemos meditar, y cuando nosotros nos desviemos, y cuando nosotros fallemos a Dios, y cuando nosotros pequemos, tenemos que saber para restaurar lo que yo he perdido es volverme a Dios, convertirme a mi corazón. Dice, pues así dice el soberano, Isaías 30, 15. El soberano, Jehová, el Santo Israel. Vuestra salvación está en volvernos a mí y tener calma. Es sencillo. A veces viene hermano con situación y digo, hermano, mire, toda circunstancia tiene un origen. Todo problema tiene un origen. ¿Y cuál es el origen? Pecado. Pecados personales, pecados ancestrales. Toda situación negativa viene por consecuencia de pecados pasados o pecados presentes. Rebeliones, desobediencia. ¿Y cómo yo restauro a esa persona? ¿Orando por ella? ¿Usted cree que solamente la oración basta? No. Si esa persona o ese hermano o si yo no me convierto de corazón, Dios no puede hacer la obra. Dios desea restaurarnos. Dios desea animarnos. Pero si no nos convertimos de corazón, Dios no va a hacer nada. Me pasa un vasito de agua y me da con... Gracias. Esto es lo que he aprendido en mi vida. ¿Cómo Dios me ha restaurado? Bueno, yo me he convertido de mi maldad. Y lo más maravilloso, hermano, que aunque usted se haya apartado de Dios, que usted haya caído en lo que haya caído, si usted se convierte, pero de corazón, Dios te restaura, te vuelve a poner en los caminos de Él, te vuelve a poner en la senda, te vuelve a ungir, te pone el anillo. Acuérdese el hijo pródigo era hijo, no dejó de ser hijo, aunque se fue lejos del padre. Y lo que más me extraña de esta parábola es que el papá no hizo nada, dijo, allá, ve. Si nosotros fuéramos padres, y no, ¿cómo se te ocurre? Te vas a hacer la plata, bla, 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 ¿no? El padre le entregó todo, ya hijo, si usted quiere vivir su vida, vaya. Y sabe que el padre tenía fe,
Porque dice que el padre siempre miraba por sí. O sea, el padre siempre supo que el hijo iba a volver. Siempre sabía el padre que el hijo iba a volver. Cuando uno es hijo, el padre siempre sabe que tú vas a volver. Pero no vas a volver todo magullado, todo pisoteado, todo trapeado por el enemigo. Pero era necesario para que él reconociera realmente que él no podía vivir sin el padre. Él tomó una mala decisión. Como Dios está hablando quizás de las malas decisiones. De apartarse de Dios, apartarse del Padre. Dice, en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Por qué tienes que irte a otro lugar? ¿Por qué tienes que experimentar cosas que realmente no te van a llenar? Vas a sentir más vacío dentro de ti. ¿Por qué tú buscas en ciertas cosas que te sacien si no te van a saciar? El vacío va a crecer más porque vas a experimentar y cada vez te vas a dar cuenta que no te llena, que no te llena, que no te llena. No hay nada que pueda llenar el corazón del hombre, solamente Dios. Y para eso a lo mejor tuvo que él darse cuenta, tuvo que pasar esos momentos de dolor, de quebranto, de pobreza, de hambre. Pero ¿qué pasó? Se volvió a Dios, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Viene una humillación. Y esa actitud, esa parábola, hermano, es maravillosa. Es maravillosa. La parábola del hijo pródigo, porque habla del corazón del padre. ¿Quién corrió a quién? ¿El hijo o el padre? Él dice que el padre se abalanzó y abrazó a su hijo y lo besó. Entonces cuando Dios desea que tú te vuelvas a Dios y Él te está esperando siempre con los brazos abiertos. Él está esperando que tú tomes la determinación de ya no seguir jugando a las cosas ni al Evangelio. Dios quiere que tú te vuelvas. Él no te va a condenar. Él te espera con los brazos abiertos como el Padre en la parábola esperaba que volviera su hijo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber que hay un Padre que nos ama, pero sí hay consecuencias, porque sufrió consecuencias el hijo pródigo. Entonces la manera de restaurar toda circunstancia, hermano, es volvernos a Dios. No saca nada con ir a una iglesia, a que oren por ti, que te ministren, pero si tu corazón no se convierte a Dios, eso va a durar un tiempo. Vas a volver a hacer lo mismo. Un tiempo más te va a durar y vas a volver a hacer lo mismo. Lo importante es que lo que Dios quiere trabajar es en tu corazón. Allá Dios quiere trabajar. Y cuando tu corazón se convierta, recién la plenitud de la gracia, del poder, de la salvación, se va a manifestar en tu vida. Recién tú vas a empezar a conocer ese Dios tan maravilloso que tenemos a cada rato y en cada momento. Vas a conocer el amor de Dios, que lo que transforma nuestra vida es el amor de Dios. Todos hemos sido tocados por el amor de Dios, de alguna u otra manera. Y mientras tú más conoces ese amor a Dios, más te conviertes a Dios, menos te cuesta seguirlo, porque sabes que Dios te ama. En todas circunstancias que yo he vivido, he sentido el amor de Dios, aún en las peores circunstancias he sentido el amor de Dios. Y ese amor es inmutable. Es imposible que Dios te deje amar, porque Dios es amor. Es imposible que Dios te deje amar, porque Dios es amor. Es inevitable su amor hacia nosotros, aleluya. Es inevitable. Queramos o no queramos, Dios te va a amar. Pero también va a respetar tus decisiones. Y va a esperar que tú tomes decisiones, porque Dios no te va a obligar. Él debe tener unas ansias, a lo mejor, de tomarte, de decirte, yo he estado contigo, mira esta situación, de tomarte en sus brazos y darte cariño, darte ese abrazo que a lo mejor tú necesitas. Dios está deseoso de eso. Pero espera que tú respondas, espera que tú tomes decisiones. Y ojo, esta es palabra para alguien que está escuchando. Es hora que tú te vuelvas a Dios de corazón, porque Dios está esperando derramarte su amor sobre ti para poder restaurar tu matrimonio, tu relación con tu esposa, tu relación con tus hijos, tu relación entre hermanos de iglesia, tu relación con tu pastor, o el pastor con la oveja, no sé. Aquí no hay jerarquía. Todos hemos pecado. No hay justo ni uno. No hay una persona inmaculada. No existe.
No busque usted la perfección en los seres humanos. No hay gente perfecta. Estamos todos perfectos en el sentido, digo, que nunca peque. Si hay gente madura, aun todos los profetas, la mayoría, han tenido sus pifios, han tenido sus errores. Si usted ve la vida de David, si usted ve la vida de Sansón, si usted ve incluso la vida de Pablo, cuando a él le dijeron que no fuera a Jerusalén y fue a Jerusalén, se rebeló contra Dios. Pero Dios no lo dejó amar y aún así lo sigue usando. Así que usted tenga confianza en Dios, hermano, o sea, no se deje ahogar por las circunstancias, y nunca piense que Dios usted lo abandona. Jamás, jamás Dios nos abandona, hermano. Somos nosotros los que dejamos a Dios. Por nuestras rebeliones, por nuestra terquedad, porque nos gusta hacer las cosas a mi manera. Yo, hermano, quiero ajustarme a la palabra. No quiero vivir por emoción. Porque cuando vivimos por emoción somos fluctuantes, cambiamos, somos volubles. De una u otra manera vivimos la vida así, que realmente ese no tiene sentido. Me detuve en el primer principio de vivir en santidad, en perfección. 3 principios que debo aprender en mi vida cristiana. Debo vivir ante Dios en santificación. Segundo principio, en pos de Dios en obediencia. Si yo voy a seguir a Dios, bueno, ya estoy tocando este tema, este punto, y quiero buscar una cita bíblica donde yo pueda por lo menos dar esta enseñanza que sale en 2 de Reyes 23:3. 2 de Reyes 23:3. Aquí vemos al rey Josías. Josías fue un rey que al leer los rollos se dio cuenta que él estaba, y todo su pueblo estaba en pecado. Él se humilló, Dios escuchó su clamor y después hizo un pacto delante de Dios, no con Dios, sino delante de Dios. 2 de Reyes 23:1. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa de Jehová, y cada hombre de Judá y todos los habitantes de Jerusalén iban con él, así mismo como los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Entonces leyó a oídos de ellos todas las palabras del rollo del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Leyó la palabra. Importante, hermano, volvernos a la palabra. La palabra es para mí fundamental, hermano. Como le digo, lo vuelvo a repetir, nada reemplaza la palabra. No hay nada que... Todo tiene que estar sujeto a la Biblia. Todo. Y a veces, ¿sabes por qué fallamos? Porque no nos sujetamos a la palabra. O la palabra... Mire, lo que tenemos que hacer como hijo de Dios es arraizarnos en la palabra. La palabra no es solamente que tiene que ser memorizada, tiene que ser memorizada, aplicada, y experimentar la palabra, y que esa palabra vaya creando raíces dentro de mí, que esa palabra esté arraigada, porque lo único que me va a sustentar en los momentos de crisis va a ser la palabra, nada más. Porque a veces en las crisis no hay nadie que esté contigo. Generalmente las crisis las pasamos a veces en soledad, pero la palabra tiene el poder para sobreedificarlos, como dijo Pablo a Efesios. Encomiendo la gracia y la palabra que puede dar herencia y santificación, o sea, herencia con los santos. Tiene ese poder la palabra, hermano. La palabra tiene un poder tremendo. Dice acá, verso 3, y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová. No que él pactó con Dios, sino que hizo un pacto delante de Jehová. Puso a Dios como testigo, dijo. Y este es el pacto que hizo Josías, de andar en pos de Jehová. De andar en pos de Jehová. ¿Cómo lo podemos aplicar? Es como que Dios va adelante y usted va haciendo lo que el Padre hace. Eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo veía al Padre haciendo las cosas y Él las replicaba. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Movernos detrás de Él. Que seamos como su sombra, por decirlo así. Entonces, Él va para allá, yo voy para acá. Él para acá y voy en pos de. Y en ese proceso Dios va santificándome y me va perfeccionando. En ese
discipulado personal que Dios tiene conmigo me va perfeccionando. Hermano, no tenga temor al dolor, no tenga miedo a las circunstancias, porque en esos lugares es donde más se aprende. Es donde más se aprende, hermano. O sea, no, mire, no se aprende sin desmerecer ningún congreso, ningún lugar donde usted pueda congregarse o iglesia. ¿Sabe dónde yo me he conocido a Dios? En el dolor. Ahí es donde yo empiezo a conocer un Dios de misericordia, un Dios paternal, etcétera, etcétera. Por eso nosotros no tenemos que tener temor cuando venga lo malo. Debemos saber, Dios esto lo va a retornar para bien. Dios me está perfeccionando. Dios me está purificando. Hay cosas que, mire, cuando viene lo malo a nuestra vida, es porque Dios quiere sacar algo de nosotros. Deuteronomio capítulo 8 dice así. Deuteronomio capítulo 8. Verso 8.1. Deuteronomio 8.1. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído. ¿Quién te trae? No es el diablo, hermano. A veces el diablo no está ahí. Es Dios. Te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Para saber si realmente tú estás obedeciendo de corazón a Dios o solamente es un acto mental o emocional. Por eso que las tribulaciones son necesarias. Santiago dice, hermanos, tendrás con sumo gozo. Así lo dice. Y yo no he visto, hermanos, y digo, pastor, estoy con el gozo porque me está yendo mal. Inmediatamente nos empezamos a quejar. Eso nos falta cambiar nuestro chip. Job capítulo 1, Santiago 1, ese Job. Dice acá, Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dejad que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfecto, lo que hemos hablado, perfecto, o sea, desarrollado, completo, como yo recién le dije acá, que significa plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. Eso es ser perfecto, plenamente desarrollado. Y cabales sin que os falte cosa alguna, completamente desarrollado. ¿Qué hace la prueba? Entonces me perfecciona, Por eso que nosotros no tenemos que tener temor a las pruebas, no tenemos que confrontarlas con la ayuda del Señor. Hermano, no hay pruebas que Dios nos dé la facultad de pasarlas, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no estamos para ser hollados ni pisoteados por las circunstancias. Nosotros estamos puestos en Cristo para sobresalir de todas circunstancias que pasemos, porque todas circunstancias, por muy difíciles que sean, Dios te tiene el poder de resurrección en nosotros, de sacarte de cualquier cosa, porque Él se levantó de entre los muertos, porque Él vive y está sentado en su trono. Usted tiene que experimentar ese poder de resurrección, que aunque te haya embarrado en lo que te haya embarrado, de allá Dios te va a sacar, si tú te conviertes, si tú entregas tu vida a Cristo, si tú realmente quieres vivir para Él, no esperando la aprobación de los hombres, no esperando que, mire, el hombre no te va a dar nada. El hombre por un tiempo te puede dar cosas, pero en cualquier momento te puede dar la espalda. Acuérdese cuando Cristo un día vino como sentado en un pollino y toda la gente, Hosana al hijo de David, y la otra semana dijo, crucifíquelo. O sea, esa naturaleza humana. Así somos. Así somos. Usted tiene que poner siempre los ojos en Cristo y agradecer todas las pruebas que hemos pasado. Todos esos momentos difíciles, de crisis, era para perfeccionarme, para hacerme, se me borra acá, para hacerme completo, saludable,
completo, maduro, perfecto, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanza su propósito. Todo eso es para eso. Porque un día usted y yo vamos a reinar esta tierra. Y lo que estamos viviendo ahora es la prueba, es el preámbulo, es la prueba para graduarnos, para que cuando venga la resurrección de los muertos, nosotros podamos ser transformados y podamos gobernar juntamente con Cristo. Porque esto es pasajero, hermano. Toda tribulación es pasajera. Pero lo que viene después es eterno. Eso es cuando yo empiezo a crecer en las cosas y empiezo a tener la fe, que es el otro punto que quiero tocar. Entonces dice que en pos de Jehová tengo que ir en obediencia y con Dios tengo que vivir en comunión. Vamos a ver acá un personaje bíblico que se conoce poco, pero se conoce el personaje bíblico, pero se conoce un poco de su vida, pero da cierto indicio de cómo era su caminar. Aquí en Génesis capítulo 5, verso 22. Y anduvo Enoc con Ja Elohim 300 años. 300 años anduvo Enoc con Elohim. Después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. O sea, empezó a los 65 años, de ahí empezó a andar. 300 años caminó con Dios. Digo, ¿cómo ha sido tremendo? No había iglesia, no había pastor. ¿Cómo logró eso? Y dice, entonces anduvo con Ja Elohim después y desapareció, porque lo arrebató Elohim. O sea, fue tan grato para Dios el caminar de Enoc que Dios se lo llevó. ¿Cuánto daríamos nosotros porque nos lleve como Enoc? Caminar con Dios, hermano, es lo más maravilloso. Y caminó con Dios. ¿Y por qué se agradó Dios de Enoc? Porque él caminó con fe. Caminó con fe. Por eso Dios lo traspuso. Dice acá en Hebreo 11, verso 5. Por la fe no fue trasladado para no ver muerte. ¡Wow! Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál fue el secreto de Job? La fe. ¿Cuál es el secreto para caminar con Dios en comunión? Creerle. Fe. Si nosotros no tenemos fe, hermano, estamos mal. La incredulidad es un pecado, no es una debilidad. Por eso cuando nosotros dejamos de lado la oración, dejamos de lado la comunión, dejamos de lado las cosas que nos ayudan a crecer en el Señor, se va yendo la fe y entra la incredulidad a nuestra vida. Y una de las cosas que pasa es cuando ponemos mucho oído a lo que el hombre dice y el diablo dice. Nosotros no tenemos que ser como el rey Saúl y el pueblo de Israel, que cuando salía Goliat y empezaba a decir y a maldecir, todos estaban con palabras, una flecha, unas 20 flechas, listo, se acabó Goliat, pero tanto, porque pusieron oído. ¿A quién? A Goliat. Goliat representa el poder del enemigo, pero fanfarroneando. Te voy a matar, te voy a hacer acá. Entonces, Pero David tenía otra percepción. David escuchaba y veía el cielo. David tenía esa visión. Entonces, cuando yo no camino en fe, me voy a llenar de miedo. No, tampoco, caminar con fe no quiere tampoco decir que usted sea una persona que no piense, que no se cuide. ¿Me entienden? Dios me demanda que debo cuidarme. Dios dice que tenemos que santificarme. ¿Me entiende? Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo hoy día, obviamente yo tengo fe que Dios nos va a guardar, pero tampoco yo me voy a exponer, no voy a tentar a Dios. ¿Me entiende? No, Dios está conmigo, no. Si Dios me dice, yo voy a un lugar y Dios me va a guardar. Si Dios me dice, yo me quedo en mi casa. Porque también es una falta de amor. Si yo, por ser un transmisor, hablando de COVID-19, si yo soy asintomático y por mi presunción, no sé, por mi orgullo, no sé, tengo fe, y me contagio, y contagio a personas de mi casa o de mi iglesia, eso es falta de amor.
porque debo pensar también en los demás. No todos tienen la fe que yo tengo. Mi fe es personal. Yo no puedo transferir a usted la fe mía a usted, ni la usted a mí. En cierta área me falta crecer fe, otros tienen una fe en cierta área. Todos vamos a tener una fe en Cristo y tenemos que ir creciendo en fe. ¿Me entiendes? O a veces se puede ser presumir en cosas que Dios no te ha mandado a hacer. No, yo tengo la fe y a lo mejor no es Dios te dando la fe para eso. La fe es algo espiritual que Dios la da, primero es un regalo de Dios. Y la fe actúa para que yo pueda conocer más a Cristo y su palabra y llevarme de gloria en gloria y en victoria en victoria. Y Él opera la fe en mí. Él me da la fe suficiente para creer, me da la fe suficiente para caminar. Nosotros no producimos fe. Dios obviamente la producimos cuando yo obedezco a la palabra y esa fe va creciendo, pero Él pone la fe en nosotros. Él pone la fe en nosotros para caminar porque Él sabe que sin esa fe que Dios me da, yo no puedo caminar, yo no puedo avanzar. Entonces, Noé dice que caminó y nos vio muerte. Nos vio muerte, así lo dice la Biblia. Por la fe no fue trasladado para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios y estando trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 6 nos da el secreto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día para pasar esta situación del COVID-19? Fe. ¿En qué? En la palabra. La palabra, mire, ¿usted cree que esto lo mueve el coronavirus, le mueve el piso el COVID-19? Esta palabra es eterna, van a pasar las culturas, van a pasar todas las cosas, pero esto se va a mantener eternamente. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Entonces, ¿dónde tiene que usted escuchar? ¿Lo eterno o lo temporal? ¿Lo que dice el mundo, lo que dice el diablo, lo que dice el hombre, o lo que dice Dios, que es eterno? Por eso es importante, por eso que usted tiene que no escuchar, no ponga oído al enemigo que habla a través de las noticias, que va a pasar acá, porque hoy día todos estábamos buscando los problemas. No, lo más importante, hermano, manténgase creyendo esta Biblia, manténgase ahí, calladito sí, orando ahí, sujeto a la Biblia. Esto va a seguir o va a pasar, no sabemos, pero esto se va a mantener, y esto te va a mantener en un momento de crisis. Y después de la crisis tú vas a salir fortalecido y te das cuenta que Dios te guardó. Y te das cuenta que Dios te proveyó, aún en toda esa escasez económica que está destinada a pasar. Porque dices, quiero ver tu gloria. Bueno, ¿cuándo se ve la gloria de Dios? Cuando es imposible que tú puedas pagar, es imposible que... Y Dios te dice, aquí estoy yo. Es una evidencia de que Dios es real. Es una evidencia de que Dios existe. Cuando Dios te provee de una manera sobrenatural. Y tu fe va creciendo. Porque nosotros no podemos hablar de lo que no hemos visto. Yo no, usted no le puedo explicar algo que yo no sé. Yo experimento a Dios y transmito lo que Dios me habla. Porque yo no quiero ser un repetidor de otras cosas. Yo quiero tener mi experiencia con Dios. Quiero que Él me enseñe y transmitirle una vivencia. Y decir, Dios es real. Dios convierte, Dios sana, Dios liberta, Dios restaura. Porque he experimentado eso, porque no le hablo de un conocimiento, no le hablo que algo que aprendí en un instituto, le hablo lo que Dios ha tratado en mi vida, le hablo lo que la palabra ha hecho en mi vida. De eso la Biblia dice que debemos hablar. No le hablo un conocimiento, hermano querido, le hablo experiencias con Dios. Eso es lo que realmente nosotros nos transforma. En 1 Juan dice así, lo que era de un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y fue manifestada. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo anunciamos. O sea, lo que yo he sido testigo después de Dios en mi vida. De muchas cosas. Y usted también puede ser testigo de Dios en su vida, de muchas cosas. Y Dios es un Dios maravilloso, hermano. Y Él nos ha cortado para salvarte. Él nos ha cortado su brazo. Él sigue siendo Dios.
Él sigue gobernando el mundo y todo lo que nosotros vemos. No tenemos que tener miedo. No tenemos que dejar de creer. Dios hará. Y dice la Biblia, dice, Dios hace las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros. Si usted tiene esa fe, usted va a salir aprobado en esta crisis. Si usted no tiene fe, no sería aprobado. O sea, tener miedo, inseguridades, qué sé yo. Nuestra seguridad está en Jesucristo, en la roca, que es inconmovible. Así que, hermanos, 3 principios que hoy día quiere hablar para andar con Cristo ante Dios en santificación, para andar en pos de Él en obediencia y para andar con Él en fe, en comunión. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, le animo a que usted siga buscando a Dios. Le animo a que usted busque a Dios de corazón. Él será presente, Él te restaurará, Él te sacará, Él te hará cosas maravillosas si usted dispone de su corazón. Y Él está deseoso de hacer eso. Así que, hermano, los bendigo con esta palabra. Espero que en esta semana sea una semana en victoria. La pastora y yo estamos también orando por cualquier circunstancia que usted necesite. Estamos para servir, así que les bendigo. Shalom a todos aquellos hermanos que están conectados y los que van a ver este video. Bendiciones.